buenas noches. Para nosotros, para DHO Hasler, es un placer recibir ahora sí que al equipo directivos de Homeópatas Puros, de la Escuela de Homeópatas Puros. Es un honor y un privilegio poder compartir y colaborar en esta gran misión, la misión más importante, que es el conocimiento, que creo que entre su misión y la visión de la escuela tiene que existir el compartir el conocimiento, ¿no? La homeopatía, dentro de sus amplias gamas y dentro de sus grandes aspectos que se pueden abarcar, el mejor es la ética, la profesión y el cómo hacerlo. Entonces, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Javier Vidales y al doctor Belisario, que para mí pues me llena de orgullo y de placer tenerlos, de todo el tiempo que hemos colaborado y aparte esa amistad y esa fraternidad que se siente entre colegas, ¿sí? Y pues gracias por estar aquí presentes, y ahora nos van a apoyar la presentación del libro del Organón de Clínico de Medicina del doctor Faruk Master, que lo hemos tenido en congresos de la escuela, de la institución de Homeópatas Puros, y pues es un placer poder guiar y escucharlo de voces de ustedes, el uso, el manejo y la utilización de un organón tan importante, que no hay tantos, que no hay muchos, y hay que saber cómo utilizarlos. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias en verdad a Distribuidora Homeopática Occidental y a Jane Publisher por esta invitación que nos hace para poder estar un ratito aquí con ustedes y hablar un poquito de homeopatía, hablar un poquito acerca del órgano de la medicina del doctor Samuel Hahnemann y sobre todo del órgano clínico de la medicina del doctor Faruk Master. Seguramente se deben de preguntar, bueno, ¿por qué van a hablar de un libro que no escribieron ellos? ¿No? Pero nosotros como una institución que educa a las nuevas generaciones de homeópatas, y como lo dijo ahorita el licenciado Adolfo, en más de una ocasión hemos tenido la presencia del doctor Faruk Master aquí en Guadalajara para cinco simposios, para ya 5 simposios internacionales. Y bueno, el doctor Faruk Master siempre ha tenido la apertura para podernos decir de qué manera podemos aprender más y mejor de la homeopatía. Y uno de los secretos, en alguna de las ocasiones que estuvo con nosotros, por ahí la primera o la segunda, dice: ustedes deben de leer, a todos los que estábamos en el simposio, ustedes deben de leer el órgano clínico de la medicina, el que yo escribí. Nosotros creíamos que lo hacía por, pues, ¿no? Casi nos decía, y allá está afuera la venta, ¿no? Para que pasen y hagan fila. No, pero la realidad es que fue una gran sorpresa cuando yo tuve oportunidad de tener el libro en mis manos y de leerlo. Yo dije, wow, si todos los homeópatas tomáramos un poco de tiempo para poder leer este libro, cuando estamos estudiando la homeopatía, la comprensión del estudio de la homeopatía y sobre todo la comprensión del órgano de Samuel Hahnemann se convierte en algo muchísimo más fácil, muchísimo más digerible. Y es justo de lo que queremos compartir el día de hoy, el doctor Javier y su servidor. Algunas partes importantes con respecto a este libro. ¿Cierto, doctor? Cierto. Ya, te estoy hablable. No, está bien. Bueno, buenas noches. Ustedes han oído hablar de un dicho que dice: cada uno de nosotros va a hablar de acuerdo como le haya ido en la feria. ¿Sí es cierto o no? Ok. Entonces cada quien va a hablar de acuerdo a su experiencia. Si nosotros, en vez de homeópatas, fuéramos algún diseñador de alguna atracción o de un juego de diversiones, que yo creo que la mayoría de ustedes fue a las fiestas de octubre este año, ¿verdad? ¿No? ¿No fueron? Híjoles, no saben de lo que se perdieron. Bien costoso todo, pero no saben de lo que se perdieron. Si nosotros fuéramos a diseñar una montaña rusa, tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de
¿cuáles serían esas 3 cosas? ¿Saben? Ok, muy bien. Sí, los cimientos. ¿Qué más? El material para utilizar. Muy bien. Técnicamente el primer paso es, desde que yo la vea, cuando yo la vea, tiene que generarme una emoción. Normalmente si yo veo esa montaña rusa, si yo voy a Six Flags o si voy a, ¿qué es? El parque de diversiones que está en el zoológico, ¿cómo se llama? Selva Mágica. Selva Mágica. Si yo voy a la montaña rusa de Selva Mágica y yo la veo, ¿qué sensación me debe de generar? Perdón, doctor, no sé si ya se dio cuenta de que estamos hablando de marcas. Aquí no tenemos que... Ay. Aquí Ojalá nos patrocinen, ¿No son sí, cierto, menciones perdón. pagadas o sí son menciones pagadas? Sí, No, le recuerdo. sí, cierto. Ah, ok, perdón, perfecto. no, perdón. Ay, Perdón, ya, va sin marcas, va sin marcas. Entonces, ¿cuál es esa sensación la que me tiene que generar? Pero qué emoción, de verlo, nada más yo de verlo, qué sensación. Alegría, adrenalina. Ok. Se nota que no fueron a las fiestas de octubre, se nota, ¿no? El hecho de que yo la vea debe de generarme cierto cucuy, vamos a decirlo así, ¿no? Cucuy. No debe de ser desbordante, porque si es desbordante, entonces tomo la decisión de no subirme, exactamente. Entonces no tiene que ser una emoción desbordante, porque ustedes acuérdense que en la homeopatía la escasez y el exceso nos enferma. Entonces si es una emoción desbordante, nos va a enfermar. Entonces yo la veo, me genera esa sensación de miedito, empiezo a segregar una sustancia que ya la dijeron, ¿no? Pero tomo la decisión de subirme, voy y me formo, como nos formamos a la entrada para comprar nuestro boleto. ¿Sí es cierto o no? Conforme va avanzando la fila, yo voy sintiendo algo. ¿Qué voy sintiendo? más mello, Yo creo que más sí, emoción, más cucuy, ¿no? Yo creo que se va intensificando la emoción. más expectativa. Más expectativa, Claro. más duda. ¿Qué es lo que voy a sentir? Porque acuérdense que, bueno, yo espero que no sean licopodios y si lo soy, déjenme doy una tomita, pero no vaya a ser el diablo, ¿no? Es la duda de si me subo o no me subo, si me subo o no me subo, ¿cierto? Entonces, pero ya estoy formado, ni modo de salirme. Entonces, cuando ya me suben a la montaña rusa, ¿qué es lo primero que hacen? Que ese sería el segundo punto. ¿Qué es lo primero que hacen? Te dan seguridad. ¿Sí es cierto? Te dan seguridad. Falsa, si ustedes quieren, pero te dan seguridad. ¿Sí? Entonces comienza el juego. Traca. Imagínense la primera subidita, ¿no? ¿Dónde se siente la emoción? En el estómago. Somos licopodio, ¿no? En el estómago, lo vamos a sentir en el estómago. Hay 2 salidas, para arriba o para abajo. Ustedes han oído hablar de un medicamento que se llama calcárea carbónica, ¿verdad? Calcárea carbónica se caga de miedo y es literal. O sea, ustedes han oído hablar gente que dice es que me hice del baño. O como los compadres, ¿no? Que un compadre le pregunta al otro compadre, oye compadre, ¿el miedo pesa? Y el compadre le dice, no, entonces creo que me cagué. Ese es calcárea carbónica. La otra opción es, si no se va para abajo, ¿para dónde se va? Para arriba. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando comienza la primera bajada? ¿Qué hace? Cierra los ojos y se aprieta, se va a hacer del baño. Porque está suprimiendo la emoción, grita, exactamente, grita. Hay gente que levanta las manos y grita, tiene que desahogar esa emoción de alguna manera. ¿Cierto o falso? Entonces comienza la primera bajada, grita, ¿no? Y dispersa la emoción. ¿Cuánto tiempo dura ese juego? ¿Cuánto tiempo? Poquito, ¿no? 2, 3 minutos dura. Dura lo que normalmente dura una canción. Y yo espero que no sea la de Beethoven, esa que dura como 70 minutos, ¿no? Porque sería eterno, ¿no? Sería puta. Ni malas palabras, ¿verdad, doctor? Pues
No Ya sé. las dije. Ya, exacto. Está Perdón, bien. perdón, Está doctor, bien. perdón, doctor. No, no, Perdón, ¿de qué? perdón. ¿De qué? Entonces, tiene que durar poco para que cuando yo me baje del juego tenga ganas de Volverme a subir. volverme a subir y volverme a subir. Y ahí hay un truco, ¿no? Entonces, por eso les digo que cada quien habla de acuerdo como le va en la feria, porque una alumna me pregunta, ¿cuál es su libro favorito? Y yo le dije, el que no leo. Ese es mi libro favorito, pero le estaba echando mentiras. Este libro es el manual de onceavo para las clases de clínica. ¿Por qué? Porque nos va llevando paso a paso a entender el organón para aplicarlo en nuestra clínica. ¿Sí? Ah, ya me dijeron que me lo arrime, aunque se vea cabezón y feo, ¿no? Entonces, el organón, Hahnemann, cuando lo comienza a escribir, lo escribe para sus pacientes. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día como homeópatas? Hoy en día, como homeópatas, lo estudiamos para practicarlo. Entonces, lo que hace Farok con este libro es llevarnos paso a paso, explicándonos lo que nos quiso tratar de decir hace 200 años Hahnemann. Exactamente. El órgano de Samuel Hahnemann sienta las bases científicas y filosóficas de la terapéutica homeopática para que todo aquel que esté interesado en ella pueda entenderla de principio a fin. No nada más para saber cómo funciona, sino también para saber cómo aplicarla, ¿no? Una de las partes fundamentales de este órgano es que nos habla o nos explica acerca de estas bases filosóficas importantes. ¿Cuáles son las 4 más importantes? La primera, en definitiva, la totalidad sintomática. ¿Cuántas terapéuticas conocemos que de manera holística pueden integrar todas las partes que están involucradas en una persona a la hora que se siente enferma o a la hora que tiene un padecimiento? Yo le digo a los alumnos, cuando vamos al médico, vamos a imaginar que tenemos un problema artrítico y vamos al médico, al médico de la medicina oficial, que en este caso sería el especialista. ¿Cuál es el especialista que ve los problemas de las artritis? El reumatólogo, ¿verdad? Y después de que platicamos con él y él ya está elaborando la receta, ¿cuántas veces dice el paciente, oiga doctor, aprovechando, fíjese que últimamente como que han dado medio suelto del estómago? Dice el reumatólogo, perdona, yo le voy a dar ahorita para su problema artrítico y lo voy a mandar con el gastroenterólogo, ¿de acuerdo? Y ahí va el paciente con el gastroenterólogo y habla de sus diarreas y de sus problemas digestivos. Y ya cuando está escribiendo la receta dice, oiga, aprovechando que está haciendo la receta, fíjese que últimamente han dado medio triste, medio depre. Yo no me siento, pero dicen en mi casa que a lo mejor tengo algún problema de estos que ya tengo que atender. Y dice el gastro, lo voy a mandar con el psiquiatra, ¿no? Ya con el psicólogo, ¿no? Con el psiquiatra, ¿de acuerdo? Él dice, él le va a dar las gotitas de la felicidad y va a ver cómo se va a poner re bien para salir de este problema. Afortunadamente, la homeopatía, desde que Hahnemann se le ocurre masticar aquel pedazo de chinchona, aquel pedazo de aquella corteza de árbol peruana que ahora conocemos homeopáticamente como la quina officinalis, desde que la masticó, observa que cuando se desarrolla un cuadro de enfermedad, no nada más se desarrolla a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional, ¿de acuerdo? Hahnemann era médico, ¿están de acuerdo? Hahnemann era médico. Y Hahnemann sabía que había síntomas fisiológicamente relacionados
en un enfermo. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, una persona que tiene un problema de insuficiencia renal, al tiempo también va a tener problemas de corazón. ¿Cuál es la razón? La relación fisiológica. Por un lado está la coladera del cuerpo y por otro lado está quien bombea la sangre. Y el corazón no dice, ay, mi amigo el riñón está tapado, déjame latir más despacito. No, el corazón sigue haciendo la chamba y sabemos lo que empieza a suceder en esas tuberías entre el riñón y el corazón. Así que inevitablemente una persona con insuficiencia renal va a terminar teniendo problemas cardíacos también. Hahnemann eso lo sabía, pero cuando está experimentando y Hahnemann dice, este medicamento o esta sustancia que estoy experimentando está arrojando signos y síntomas en estas diferentes partes del cuerpo que no tienen relación fisiológica. ¿Pero por qué? ¿Por qué se reproducen? Hahnemann llega a la conclusión de que forman parte de una misma enfermedad, aunque no haya una relación. Y entonces descubre que a través de estos medicamentos puede tratar de manera integral todos los problemas de los que padece un enfermo a la hora que tiene un padecimiento. Y eso es una parte importante que nos enseña en primer lugar, el órgano de Hahnemann y en segundo lugar, el órgano clínico de la medicina del doctor Farrokh Master. ¿Para qué más nos sirve el órgano 1? Vamos a hablar del órgano de Hahnemann y el órgano del doctor Farrokh Master, porque son guías de diagnóstico. Hemos escuchado, ¿quieres explicarle cuál es el? Ok. Hemos escuchado en muchas ocasiones que los homeópatas hacemos diagnósticos terapéuticos y los alópatas hacen diagnósticos patológicos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y eso es a lo que nos enseña precisamente el órgano. Cuando uno va con el alópata dice, bueno, tengo la sospecha de que usted tiene tal enfermedad, pero vamos a mandarle a hacer estos análisis clínicos, este gabinete de imagen, etcétera. Y entonces cuando regresamos con los resultados dice, efectivamente, mis sospechas son ciertas. Usted tiene diabetes, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienen el diagnóstico, entonces ellos pueden prescribir. Antes probablemente nos van a dar un medicamento para aliviar el dolor, algún desinflamatorio, alguna cosa de estas. Pero para tratar la enfermedad, ellos necesitan tener un diagnóstico patológico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene el paciente? El homeópata no. El homeópata hace diagnósticos terapéuticos. ¿A qué nos referimos con esto? A que si el paciente un día nos preguntara, doctor, ¿y qué tengo? Después de que acabamos con la consulta, el homeópata le podría decir, usted tiene pulsatila y usted tiene luz vómica. Qué raro que sean esposos, bueno, más bien qué chistoso que sean esposos. Aquí en México se casan las pulsatilas con los luz vómica, ¿no? Dicen, exactamente. ¿No? Entonces, ¿ya ven por qué les decía que el doctor lo explica más bonito que yo? Porque si no a mí me preguntan, ¿qué le da? ¿Qué le da? Pues lástima. ese es precisamente el diagnóstico terapéutico, ¿de acuerdo? Claro que no lo decimos así porque el paciente no lo entendería. Todavía a la homeopatía le hace falta mucho, más bien a la sociedad le hace falta conocer mucho más de la homeopatía para poder entender todo este tipo de pequeños detalles, ¿de acuerdo? Yo siempre recuerdo al doctor Quintero en ese aspecto, cuando dice que le preguntan ¿qué hay en la homeopatía para la diabetes? Y dice el doctor, pues que pase el diabético, ¿no? Porque ¿qué hay? Pues un montón de medicamentos. Necesitamos saber qué es lo que vamos a utilizar. Otra de las cuestiones es el enfoque holístico. O sea, que a través del órgano podemos entender a Hahnemann y podemos después aplicar el concepto a través del libro de Farrokh Master con respecto
a que el paciente es un todo y no es un fragmento, o no son pedazos o fragmentos de, pues no sé, de sistemas, ¿de acuerdo? Esa es una parte muy, muy importante. Hace un ratito teníamos aquí al doctor Mario Torreblanca, ¿no? Y él estaba hablando acerca precisamente de cómo podemos atender a un paciente, no importa la edad, pero que ha tenido un desafortunado evento, como puede ser ahí, ya saben su libro, ¿no? Lo que le acaba de pasar. Y aparte de la psicología, nos estaba hablando de la homeopatía. Hace un ratito estaba platicando también con Adolfo acerca de un trabajo que está desarrollando y él comenta que no nada más la homeopatía, sino que también se puede tratar el paciente de estas otras formas, utilizando los micronutrientes, utilizando los alimentos, utilizando esto, utilizando el otro. Y Hahnemann nos enseña en el órgano precisamente acerca de eso. Acuérdense que dice Hahnemann, cuáles son causas de enfermedad y que las enfermedades, en especial las enfermedades crónicas, pueden ser producidas por tres factores o alguno de estos tres factores o la combinación de ellos. Hahnemann dice la herencia, ¿verdad? Que no nada más es biológica, sino también es energética. Ya algún día tendremos oportunidad de hablar de los miasmas. El segundo punto, dice Hahnemann, el estilo de vida. No se lo brinque, haga una introducción. El estilo de vida. Dice, ya después, no. Fíjense, aquí va bien sencillo. Vamos hablando, ¿verdad?, de este libro, ¿no? ¿Ustedes saben qué miasma se despierta cuando yo tengo relaciones sexuales ilegales? ¿Saben? La sífilis. La sífilis. Entonces, cuando esta víctima tiene ese suceso de vida, tiene un antes y un después. Por lo consecuente, se despierta su miasma. Es el miasma crónico de la sífilis. Se desarrolla, pero como no lo puede platicar, se convierte en un secreto. ¿Ustedes saben cuál es el miasma del secreto? La psicosis. ¿Sí? Entonces estamos ahondando en dos miasmas, el de la sífilis y el de la psicosis. Cuando yo estoy consciente, se activa la psicosis. Cuando yo me convierto en inconsciente, o sea, cuando me duermo, actúa la sífilis. Por eso, cuando nosotros nos dormimos o en la noche, es cuando se enferman estos pacientes. No sé si se han fijado, ¿no? Si le da gripa, le da fiebre a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque su sífilis está actuando cuando su psicosis está dormida. ¿Sí me expliqué? Y ya ni hablemos de la psora, porque la psora es la comezón y la duda. Entonces, por eso les digo, no, platícaselos, doctor, porque si no después al rato se me van a ir todos sóricos, ¿no? Perdón, doctor. Muy bien. Bien, pues esto y muchas cosas más, como diría, era una canción o un comercial. Creo que era un comercial de Navidad, ¿verdad? Por esto y muchas cosas más, decía la canción. El órgano de Hahnemann es una herramienta, un instrumento educativo de formación homeopática, de formación clínica, que no debemos de dejarlo de lado, sino que al contrario siempre tenemos que integrarlo como parte de las tres herramientas importantes que tiene el homeópata en el consultorio. ¿Cuáles son? Aparte del órgano, pues son el repertorio y nuestra querida materia médica. Esas tres herramientas son, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante este libro? ¿Por qué debemos de darle lectura? ¿Por qué debemos de aprender el órgano utilizando el libro del Dr. Faruk Master? Porque es un puente entre lo que Hahnemann explica en el órgano y lo que hacemos a la hora de la clínica homeopática. ¿Quiénes de aquí? ¿Todos son homeópatas? ¿Todos? ¿O estudiantes en homeopatía? ¿Ustedes no? ¿De acuerdo? ¿Tú sí? ¿Los demás sí? Qué bueno. ¿Cuántas veces hemos leído el órgano o algún parágrafo del órgano y así como lo leemos terminamos y decimos ¿qué? ¿Qué dijo? Sí le entendí. ¿De acuerdo? Sí le entendí, pero no sé cómo explicarlo, no sé cómo aterrizarlo. Pues justamente eso es lo que hace el Dr. Faruk Master con el desarrollo de este libro.
¿de acuerdo? Nos va explicando el paso a paso de todo lo que necesitamos saber para poder hacer nuestro trabajo de manera clara. Por ejemplo, fíjense, este libro habla de la simplificación de conceptos complejos. Por ejemplo, el Dr. Faruk Master habla de manera sencilla acerca de las enfermedades intercurrentes. No me voy a poner a hablar de las enfermedades intercurrentes, pero ¿qué pasa cuando... A ver, Ajá. si no los va a mandar sóricos. No, ¿qué pasa cuando el paciente viene para iniciar un tratamiento homeopático, le damos un medicamento y a la vuelta de algún tiempo presenta otro tipo de cuadro de enfermedad? Hahnemann nos explica que debemos de hacerlo en el órgano, pero hasta que lo leemos en este libro decimos, ok, para empezar ya entiendo que es una enfermedad intercurrente. Así que todos estos conceptos complejos de los que habla Hahnemann en el órgano, muchas veces se encuentran respuesta en este libro. Es una guía clínica detallada este libro porque ahonda en la aplicación práctica de los principios homeopáticos, pero en casos reales. El Dr. Faruk Master, utilizando toda su experiencia, nos habla de algunos casos en el libro cuando está platicando precisamente acerca de algún concepto importante. También en este libro el doctor hace un análisis de las 6 ediciones del órgano. ¿Qué es lo que tenía la primera? ¿Qué es lo que tenía la segunda? ¿Cuál era el momento histórico en el que estaba Hahnemann y el mundo de la homeopatía cuando cambió de una edición a la otra edición? También nos enseña, por ejemplo, cómo estudiar materia médica. Los que somos homeópatas aquí, cuando empezaron, al principio, cuando empezaron a aprender materia médica, no les pasaba lo que me pasaba a mí, y era que yo estudiaba un medicamento, leí un medicamento y yo primero decía, ya no ocupo más, con este voy a curar todas las enfermedades del mundo. Sulfur. Sí, tal vez. Y luego leía el que sigue y decía, este también lo cura todo. No es ¿De gómica. acuerdo? No es gómica, ¿de acuerdo? Este también lo cura todo, ¿ok? Y al paso de leer 4 o 5 medicamentos, luego ya no sabía cuál era el que lo curaba todo, cuál era el que lo curaba de manera diferente. Y estaba totalmente confundido entre qué era lo que tenía que aprender y qué no tenía que aprender en un principio. Silicia. Silicia, exactamente. O varita, doctor, dígalo. Dígalo. O varita. No. Ocupaba un No. varitazo. No, porque varita es chaparrito. Ok. Entonces, en este libro, por ejemplo, cuando yo lo vi por primera vez, y de hecho, a mí me hubiera gustado que ese capítulo no estuviera casi al final, sino que estuviera casi al principio del libro. Pero cuando lo revisé y dice, ¿cómo aprender a leer? ¿Cómo aprender a estudiar materia médica? Yo dije, yo ya había terminado la licenciatura cuando leí el libro. Y dije, wow, si esto lo hubiera leído en primero, me hubiera ahorrado y hubiera potencializado probablemente mucho del estudio, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas qué dice el doctor Faruk en ese capítulo? ¿Cómo debemos de leer? ¿Cómo debemos de aprender la materia médica? ¿Quieres explicar algo? Más o menos. Pues explícales. Lo que pasa es que normalmente nos dicen, nos dejan de tarea y nos dicen, vamos a hacer el resumen de X medicamento. Como nosotros no lo conocemos, normalmente lo vamos a leer y lo vamos a subrayar. Todo. Porque no lo conocemos y todo se nos hace importante. Entonces técnicamente pasamos una copia de lo que leímos técnicamente. Si nosotros observamos aquí, nosotros tenemos síntomas mentales, síntomas generales y síntomas particulares. Y en algunas ocasiones nosotros vamos a leer síntomas mentales en síntomas generales y síntomas particulares en síntomas generales. ¿Cierto o falso? Pero no nos explican que el síntoma mental viene de la psiquis. Es como para hacer una síntesis chiquita, ¿no? El síntoma general es todo aquel que afecta la economía del cuerpo. Entonces yo puedo tener un síntoma mental que tarde que temprano yo diga, es que no tengo ganas de salir de mi casa, sin saber que tengo una depresión, simplemente no quiero salir de mi casa.
Entonces, si afecta mis actividades diarias, se convierte en un síntoma general, porque está afectando la economía de mi cuerpo. ¿Hasta aquí voy bien? Si quiere, platico la anécdota de mi dedo índice. Ándale, está bien. Nos vamos mañana. Exacto, está larga. Es que él tenía un compañero que era mi practicante, se llama Arturo, y pues él le tocó como acompañarme en la mayoría de los grupos. Entonces había un día que había 3 grupos donde había que dar el mismo tema, entonces se chutaba el tema 3 veces. Entonces terminó con el dedo índice hasta acá. Pero ya luego se los platico para que se vayan sóricos. Entonces, los síntomas particulares normalmente, si yo me golpeo en alguna parte del cuerpo que afecte la economía de mi cuerpo, doy un ejemplo. Nosotros normalmente nos vamos a levantar en la noche y si nos golpeamos con la pata de la mesa y me golpeé un dedo del pie, pues ya me lo golpeé, voy, hago lo que tengo que hacer y me vuelvo a dormir. Pero ¿qué pasa en la mañana si me quiero poner el calcetín y me acuerdo de ese golpe? Ya me generó un síntoma mental, ¿no? Porque le voy a tener rencor a la pata de la cama. No puedo decir malas palabras. Entonces, me pongo el zapato y me vuelvo a acordar de... Mi dedo. Y cada vez que camine, que me duela mi dedito, me voy a acordar de... Sí, de la pata del... Ok, que me era pegado. entonces por eso los síntomas particulares o los síntomas mentales los vamos a leer en generales porque afectan la economía del cuerpo. Técnicamente es una explicación, ¿no? Ya le eché yo un poquito más de mi cosecha, pero sí nos dice más o menos en qué es lo que nosotros nos tenemos que fijar, en dónde tenemos que centrar nuestra atención cuando leemos la materia médica. ¿Sí me expliqué, verdad? ¿Sí? Ok. Uno de los capítulos más relevantes del órgano clínico de la medicina es el capítulo de la toma del caso. Yo creo que si queremos ser buenos clínicos y buenos homeópatas, tenemos que aprender a desarrollar buenos casos con nuestros pacientes. Dicen por ahí grandes homeópatas, lo dijo James Tyler Kane, lo dijo Bonninghausen, lo dijo el mismo Hahnemann, que si hacemos una buena toma del caso, entonces la mitad de la chamba está resuelta. La mitad de la chamba está resuelta. En este capítulo, el doctor Faruk Master divide la toma del caso en 2 partes. O sea, una consulta la divide en 2 partes. La primera parte, dice el doctor Faruk, es la entrevista. Aquella en la que permitimos al paciente nos platique cuáles son los motivos de consulta. Y Hahnemann dice, para ese momento de la consulta, no interrumpamos, guardemos silencio y animemos a nuestro paciente a que siga platicando más con respecto de aquello que nos quiere contar acerca del motivo de consulta. Una vez que el paciente haya agotado todo eso, entonces se acaba esa primera parte, dice el doctor Faruk, inicia la segunda, que le llamamos interrogatorio. Y en este interrogatorio, ahora sí, el homeópata tendrá que regresar a aquellos síntomas que le parecen síntomas importantes en el caso para empezar a preguntar acerca de las modalidades. ¿Cuáles modalidades? ¿Cómo le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Por qué le duele? ¿Cómo le mejora? Etcétera. La medicina o algunas otras terapéuticas del síntoma les importa el sustantivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dolor de cabeza. Por ejemplo, diarrea, ¿de acuerdo? Lo sustantivo del síntoma es lo más importante. Para el homeópata, no nada más la parte sustantiva, sino la adjetiva también, ¿verdad? O sea, dice, me duele la cabeza, sí, pero ¿en dónde te duele? ¿En qué parte de la cabeza? ¿Cómo es el dolor? ¿En qué momento del día se presenta? ¿Bajo qué circunstancias puede experimentarse mucho más intenso ese dolor? Así que en esta segunda parte, obviamente vamos a desarrollar toda esa parte de la modalidad. En este capítulo también el doctor Faruk hace la diferenciación entre el caso crónico y el caso agudo.
Sabemos que Hahnemann divide las enfermedades en dos partes, las agudas y las crónicas. Dice el doctor Farok, haciendo referencia a Hahnemann, para un cuadro agudo necesitamos tener los síntomas de la patología, los síntomas de la enfermedad. O sea, si tenemos una gripe, necesitamos prescribir medicamento homeopático para los síntomas de la gripe. Olvídate de otra cosa. Si no prescribimos para los síntomas físicos, entonces no vamos a ayudar al paciente con la curación. Así que si tenemos una gripa y hay moco, hay dolor de cabeza, bueno, pues preguntaremos justamente por esos síntomas. Para el caso crónico es totalmente diferente, porque aparte de que sí importan los síntomas físicos, aparte importan muchas otras cosas. ¿Cuáles otras cosas, doctor, importan en el caso crónico? ¿De qué más tenemos que preguntarle al paciente? Síntoma etiológico. Ok, exacto, acerca de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Después de, Exacto. ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó la enfermedad? Uh-huh. Y lo que nos dice el famoso parágrafo 153, Ajá. que es, si nosotros lo leemos con atención, en los primeros parágrafos, cuando nosotros lo estamos leyendo, nos dice que nos va a decir como las características para encontrar el medicamento específico. Cuando hablamos de medicamento específico, vamos a incluir los miasmas. Entonces estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿sí? Y más adelante nosotros lo denominamos como el CUR. ¿Qué es el CUR? Para que nosotros lo recordemos más fácil, es característico, único, raro y peculiares. Ese es el CUR, ¿no? Y tengo que fijarme en los síntomas que el paciente me diga, que lo hagan individual, que lo saquen de todo su entorno, que lo hagan único, ¿no? Y así ya cumplí con la regla de individualizarlo. ¿Qué más, doctor? Sí, debemos de preguntar por la parte mental y la parte emocional. Es muy, muy importante, dice el doctor Farok, haciendo referencia a Hahnemann con respecto al caso crónico. Una vez que hemos terminado con esa parte, porque el caso no ha terminado, a lo mejor terminó la consulta probablemente, pero el caso no lo hemos resuelto. Dice el doctor Farok, ahora tenemos que hacer el análisis del caso. ¿Y qué es hacer un análisis del caso? Volver a observar cada uno de los síntomas que nuestro paciente nos acaba de decir, como dice el doctor Javier, para encontrar aquello que es característico, aquello que suena raro, aquello que sucede diferente a como le sucede a toda la gente o a la mayoría de la gente que padece ese mismo tipo de enfermedad. Aquello que no pertenece a la enfermedad ni a la situación, sino que probablemente pertenece al sentir del paciente y a la forma de expresar signos y síntomas del paciente. Así que este análisis nos ayudará a encontrar de toda esa totalidad sintomática que el paciente nos ha dado en la consulta, lo que nosotros decimos la totalidad sintomática característica, o como lo decía el doctor Alejandro, ¿cómo la definía, doctor? Aquella totalidad sintomática característica, esos 4 o 5 síntomas que eran los importantes en el caso. Usted, doctor. Decía el síndrome mínimo de valor máximo. El síndrome mínimo de valor máximo. O sea, esos 4, 5, 6 síntomas que tienen un alto valor homeopático porque no nos hablan del caso, no nos hablan de la patología, sino que nos hablan de la expresión típica del paciente. ¿Okay? Yo le digo a los alumnos, si el alumno llega con artritis reumatoide, en tu computadora abre un buscador y pregúntale cuáles son los síntomas característicos de la artritis reumatoide, abre esa página y tenla a la vista. ¿Qué nos va a decir el paciente que tiene artritis reumatoide? ¿De qué se va a quejar? Pues se va a quejar de que le duelen las articulaciones, de que en la mañana amanece con los dedos entumidos, ¿verdad? Que le cuesta mucho trabajo poderlos mover. Y si hace frío, todavía se pone peor la cosa. Necesita un poquito de calor, un poquito de movimiento lento para poderlo ir mejorando. Así que cuando el paciente nos está hablando de todo eso, porque
el motivo de consulta es la artritis, pues nosotros estamos entendiendo que es parte de su enfermedad. Pero cuando el paciente dice, fíjese doctor que estoy teniendo también mucha náusea y muchas ganas de vomitar, volteamos, vemos los síntomas característicos de la artritis en internet y nos damos cuenta que no hay vómitos ni náuseas. Eso quiere decir que eso es algo característico de este paciente, de su forma de expresión de síntomas. Así que vamos a revisar todos estos síntomas para encontrar todas esas partes importantes en el caso. ¿Por qué? Porque de todo ello vamos a guiarnos ahora en la segunda de las herramientas, que es nuestro repertorio, para empezar a encontrar rúbricas que nos ayuden a entender cuáles son medicamentos que probablemente podríamos prescribir. Y una vez que hemos terminado con esa parte, con la parte numérica, con el resultado matemático, que es el resultado del repertorio, después tenemos que revisar la materia médica, darnos una vuelta por nuestra materia médica e ir encontrando correspondencias en esos medicamentos que cubren esos síntomas característicos, las correspondencias de todo lo que no repertorizamos. ¿Qué pasa con el carácter del paciente? ¿Qué pasa con su estado de ánimo? ¿Cómo le gusta la comida? ¿Cómo le gusta la bebida? ¿Qué pasa con el clima? ¿Cuál es su reacción? Si se enoja, ¿cuál es la reacción que tiene? Vamos encontrando todas estas como les dije, concordancias, ¿de acuerdo? Para poder encontrar cuál es el medicamento que vamos a prescribir. Todo esto, ¿no? Claro, de una manera todavía mucho más extensa y punto por punto, es lo que el doctor Faruk Master explica en este libro. Por eso es que es importante. Y les digo, cuando yo lo leí dije, wow, esto debí de haberlo revisado mucho tiempo antes, pero nunca es tarde, ¿de acuerdo? Para seguir aprendiendo. Ajá, técnicamente nosotros en la escuela tenemos un acróstico. Cuando estoy en esta etapa del análisis del paciente, ¿cuál es este acróstico? Sin faltarle a nadie al respeto. Es DAMAS. Es un acróstico, ¿ok? Para que ustedes se acuerden, DAMAS: deseos, aversiones, mejoría, agravación y la sensibilidad de esa persona o de ese remedio. Cuando estoy yo en este análisis y si se me olvida más o menos cuáles son las modalidades que yo tengo que buscar, tengo ese acróstico, porque voy a tener también otras modalidades de horario o climáticas. ¿Sí es cierto o no? Entonces, esas entran en la sensibilidad del paciente. La otra es, vamos, ya encontré esas modalidades. Tengo que buscarlo en el repertorio, ¿verdad? Tengo que hacer un análisis con mi repertorio. Y me imagino que la mayoría de ustedes sabe cómo buscar una rúbrica en el repertorio, ¿verdad? Tenemos dos opciones, una hacerlo de la forma clásica, que sería capítulo, síntoma y las damas. ¿Qué son las damas? La modalidad, ¿no? Entonces es capítulo, síntoma y modalidad. Y después si hay una localización, ¿cierto, doctor? Sí, así es. O sea, localización es alguna parte del cuerpo, ¿no? En alguna zona del cuerpo. Si yo hago bien mi búsqueda de estas 3 o 4 rúbricas, como dice el síndrome mínimo de valor máximo, si yo lo hago bien, técnicamente tengo el resultado de lo que yo voy a prescribir. ¿Sí es cierto o no? ¿No? Cuando yo veo el repertorio y hay un medicamento que yo no conozco, ¿cuál es mi obligación? Leerlo. Les voy a explicar por qué. Porque si yo hago esta repertorización y me sale un medicamento que yo no conozco, normalmente voy a prescribir el que conozco. Y voy a hacer de lado ese que no conozco. Entonces, tengo que leerlo para ver si obtengo un mejor resultado. Gracias. Bien. Todos estos conceptos de los que estamos platicando justamente es aquello que podemos aprender, ¿no? O más bien que Hahnemann en el órgano, en el Dr. Faruk Master nos enseña para poder hacer un buen trabajo de clínica a la hora de la consulta. A manera de resumen, podríamos
terminar diciendo que el órgano nos enseña a encontrar totalidad sintomática, nos enseña a poder individualizar a nuestro paciente. También nos enseña la manera en la que debemos de prescribir un medicamento, encontrar un medicamento que cubra los síntomas más característicos del paciente. Hahnemann y el doctor Faruk Master también hablan de la prescripción de la potencia, porque ese es otro gran tema a la hora de la clínica homeopática, ¿verdad? Ya encontré el medicamento y ahora ¿qué potencia se lo tengo que dar? ¿Estará bien si le doy una potencia 30, si le doy una potencia 200 o si le doy alguna potencia más grande que la 200? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estaré haciendo la manera correcta? Y eso no se acaba ahí, porque el trabajo de clínica continúa después cuando viene a seguimiento el paciente. ¿Sale? Viene a seguimiento, dicen los homeópatas calificados, que la primera prescripción no tiene tanto problema, encontrar cuál es el medicamento que vas a darle, adelante. El problema es cuando regresa el paciente, ¿verdad? Que dice, fíjese que de esto me curé, pero todo esto no se me ha curado. Híjole, la torre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la lectura que debemos de tener de eso? Porque hay diferentes lecturas dependiendo de la expresión sintomática del paciente. Así que también a eso nos enseña el órgano del doctor Samuel Hahnemann y el del doctor Faruk Master. Así que nuestra invitación es que si ustedes, como nosotros, que somos amantes de la homeopatía, ¿no? Que nos encanta nuestra terapéutica, nos encanta hacerlo bien, la invitación es que sigan leyendo, se sigan preparando, sigan buscando información, que no se quede nada más con lo que se aprende en el aula. Claro que se aprende muy bien, pero que sigan buscando información, y para eso precisamente tenemos el apoyo de amantes de la homeopatía también, como lo es Villain Publisher, como lo es Distribuidora Homeopática Occidental, que siempre están, ¿no?, apoyando y detrás de nosotros para que podamos hacer bien nuestro trabajo. Y si esta plática fue suficiente para ayudarlos, para motivarlos, no se pierdan en verdad la lectura del libro del Dr. Faruk Master. Una vez que lo terminen, van a decir, híjole, es cierto, cuánto he aprendido y cómo me ha ayudado ahora a trasladar la información del órgano a mi clínica homeopática, a la práctica, utilizando un lenguaje sencillo, comprensible, digerible, etc. ¿Sale? Doctor, ¿con qué se despide? Gracias. No, la invitación es tangente. Hay otro libro que se llama Las rúbricas de la mente. Sí. Creo que por ahí está, por ahí lo vi. Si quieren aprender un poquito de semiología, que se nos dificulta encontrar las rúbricas en el repertorio, les recomiendo este libro. Este libro es una guía, ¿no?, de que nos enseñe esa semiología para traducir ese lenguaje del paciente al repertorio, ¿no? Esa es otra lectura que les recomiendo. Gracias. Te lo presta. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Belisario. Gracias, Javier. Es un placer para nosotros, pues, poder sembrar una semillita en una feria, la Feria Internacional del Libro, una de las ferias culturales más importantes a nivel mundial, y pues estar presentes, ¿no? Y pues que viva la homeopatía, que viva homeópatas puros, y gracias por su presencia. Gracias.